Alberto Nadal, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Liberal. Alberto Nadal es técnico comercial y economista del Estado y una figura relativamente nueva en nuestro bestiario político. No es que no haya hecho política, todo lo contrario, probablemente no ha hecho otra cosa, pero siempre desde un discreto segundo plano. Fue secretario general de Comercio con José María Aznar y doble secretario de Estado con Mariano Rajoy de Energía y de Presupuestos, pero ha sido Alberto Núñez Feijóo quien le ha dado máxima proyección al incorporarlo en julio del año pasado a la Ejecutiva Nacional del Partido Popular como responsable económico. Y dado que todo indica que en un plazo no muy lejano habrá relevo en la Moncloa y la derecha deberá pasar de las musas al teatro, nada más oportuno que preguntarle a Nadal qué tienen pensado para nosotros. Y la primera pregunta, España va bien, pero los españoles no tanto, ¿no? Entre 2021 y 2026 los salarios reales han caído un 2% según la OCDE. ¿Qué pensáis hacer al respecto? Porque este gobierno por lo menos ha aumentado, y de eso alardea bastante, el salario mínimo y el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital. Vale. En primer lugar, es importante tener en la cabeza que si vemos cómo evoluciona los salarios medios, los salarios medianos de la economía, estos avanzan más o menos lo que la inflación, o a veces incluso por debajo, y sobre eso se han aumentado los impuestos. El resultado final es que para una familia media española, si tenemos en cuenta lo que han subido los precios y lo que han subido los impuestos, está mucho peor de lo que estaba hace 8 años. La OCDE habla de un 2%, pero eso es sin tener en cuenta los impuestos. Si tuviéramos en cuenta los impuestos, estaríamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo del 3-4%. Es decir, en 8 años no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Pero si esa familia tiene hijos, todavía está peor, porque los impuestos le han subido más, porque al no actualizar el IRPF con la inflación, hace especialmente daño a las familias con hijos, y además las familias con hijos consumen más en la cesta de la compra. Y la cesta de la compra no ha subido un 26%, que es lo que han subido los precios desde que gobierna Sánchez, de forma general, sino que ha subido más de un 40%. Por lo tanto, el castigo a las clases medias españolas del gobierno Sánchez ha sido muy, muy elevado, y todavía, si esas son clases medias con hijos, el castigo ha sido mayor. Claro, ¿y qué dice el gobierno? Pues lo has explicado muy bien. Oiga, mire, estoy repartiendo rentas a través del ingreso mínimo vital y además estoy subiendo el salario mínimo. Ya, pero es que nuestra aspiración no es que suba el salario mínimo, que lo que suba es el salario medio. Y nuestra aspiración es que haya menos gente en el salario mínimo, porque la gente gane más que el salario mínimo. Y nuestra aspiración es que no haya nadie en el IMV, no presumir de que cada vez tengo más gente en el ingreso mínimo vital. Al final del día, lo único que hace prosperar una economía, lo único que hace prosperar a un país, lo único que permite subir los salarios y lo único que permite mantener el estado del bienestar es un incremento de productividad. ¿Y ahí? Estamos muy mal. La productividad española no solo no crece, sino decrece respecto al año 2018 y seguimos a la cola de los países de la Europa Occidental en cuanto a crecimiento de productividad. ¿Y a qué atribuyes esa pérdida de productividad? Esa se debe... El elemento central de cualquier política económica debería ser subir la productividad. Y necesitas hacer muchas cosas simultáneamente para elevar la productividad del país. La productividad, en última instancia, es que trabajando más horas produzco más o trabajando las mismas horas produzco mejor. Aumento la calidad o aumento la cantidad de lo que produzco. Y esto es lo que hace que una generación viva mejor que la siguiente, o mejor dicho, la siguiente que la anterior, porque la siguiente generación es más productiva que la generación anterior. Necesitamos, en primer lugar, inversión. La inversión está estancada en el 19% del Producto Interior Bruto desde hace 8 años. Todo el aumento de fondos europeos no ha servido para incrementar la inversión y hay que tener en cuenta que la inversión se incluye la construcción en vivienda. O sea, inversión productiva en España es muy baja. Para que nos hagamos un ejemplo, España tiene el 19%, Polonia el 26%, Corea el 30%. Por poner países que sí están incrementando la productividad, sí países que están creciendo de manera sostenible. Para tener una productividad alta necesitas una administración eficiente. Se pierden horas de trabajo, se pierden proyectos por la lentitud de la burocracia, la lentitud en la resolución de conflictos, la lentitud en obtener un permiso. Todo esto hace ineficiente el sistema. También somos ineficientes, o somos menos eficientes de lo que queríamos ser, porque tenemos un desastre en nuestro sistema energético. Luego hablaremos seguramente del apagón, pero el desperdicio que tenemos de energía renovable,
el incremento de los costes de los servicios de ajuste porque hemos sido capaces de gestionar la red. Y lo más importante, la falta de accesos que está expulsando proyectos de vivienda y proyectos industriales también reduce nuestra competitividad. ¿Y por qué hay ese rechazo? Parece una cosa muy sencilla, ¿no? Poner una conexión para que se monte un centro de datos o una urbanización. Sí, no es un problema de rechazo, es un problema de que el gobierno no ha hecho los cambios legislativos ni ha hecho la vigilancia necesaria para que la red estuviera disponible cuando la economía se estaba electrificando. Claro, en los últimos años se ha producido un crecimiento económico, fundamentalmente porque hay más gente viviendo en España, y al tener más gente viviendo en España, pues tienes un cierto incremento de la demanda, también de la demanda energética, de la demanda eléctrica. De la demanda eléctrica todavía más, porque estás electrificando el país, a medida que los descarbonizas, electrificas el país. Actividades que antes se hacían con gas o con carbón, ahora las haces con electricidad. Y, al mismo tiempo, los centros de generación se han dispersado. Antes tenías una central de carbón, que ahora desaparece, y en vez de ella tienes parques eólicos y fotovoltaicos que se extienden durante todo el territorio. Esto obliga a hacer inversiones en la red y obliga a crear más centros de conexión entre las redes. El gobierno no ha hecho nada, no ha cambiado la legislación para permitir la inversión, no ha establecido planificaciones en tiempo y forma para construir las redes a tiempo y no ha hablado con los constructores de red, bien red eléctrica, bien las distribuidoras eléctricas, para decirle, mire, estas son las infraestructuras críticas que tienen que ser construidas en este plazo y ustedes las tienen que construir en este plazo. Y voy a poner todo el aparato de la Administración a su disposición para evitar retrasos administrativos o de ayuntamientos o hablar con las comunidades autónomas para acelerarlo. Nada de eso se ha hecho. ¿Y por qué no se ha Porque hecho? no se gestiona. Por el mismo motivo que no se ha gestionado la red de transporte, por el mismo motivo que tenemos baches en las carreteras, porque estamos en la propaganda y en la distribución de renta para comprar voto, pero no estamos en la gestión de las infraestructuras críticas del país que son necesarias para que el país funcione. Déjame comentar otros dos elementos que creo que son importantes. Tienes que actualizar tu sistema educativo para poder ser productivo. En España hay mucha gente sobrecualificada para el puesto de trabajo que está realizando. Somos el país de Europa con más sobrecualificación, con un desperdicio de recursos y una frustración enorme. Y al mismo tiempo uno de los países de Europa que tienen más jóvenes que no acceden ni a la formación profesional ni a la universidad. Es decir, que terminan la escuela secundaria, si es que la terminan, y no estudian nada más. Y dentro de los que estudian, la formación profesional necesita una actualización profunda. Todo esto está pendiente desde hace mucho tiempo y no se ha hecho nada en los últimos 8 años. Y luego tenemos una necesidad de hacer un esfuerzo tecnológico, un esfuerzo de que la investigación y desarrollo y el desarrollo de tecnología también sea parte del país, del esfuerzo del país, y aquí nuevamente hablas con cualquier empresa que desarrolla tecnología, tienen conflictos con la agencia tributaria, tienen problemas para la captación de talento, tienen problemas para la consecución de financiación, y en todo este área tampoco se ha hecho absolutamente nada. Pero eso no depende más del mercado, la captación del talento, la captación de la inversión. Hay veces que sí, pero también hay reglas que influyen, las reglas fiscales influyen, y cómo tratas a la inversión. La conexión entre universidad y empresa depende en buena parte de cómo establezcas la regulación para que los investigadores públicos estén bien conectados con las empresas privadas. Las actividades de innovación son actividades de alto riesgo. Es necesario que tú acompañes a ese riesgo para que, bien por tamaño de empresa o bien porque a las administraciones se acompañen, se distribuya el riesgo de manera adecuada. Si pones incentivos fiscales, tienen que estar las reglas claras, que no sea una pelea con la agencia tributaria continuamente, como le ocurre realmente a las empresas. Sobre esto, nuevamente, no se actúa, porque el objetivo de la administración tributaria y el objetivo de la política de impuestos no es más que recaudar, con la única finalidad de crear políticas públicas que le permitan al gobierno de Sánchez proseguir en el poder. No realmente utilizar los impuestos como un instrumento de crecimiento económico y de crecimiento de la productividad. Pues a pesar de la recaudación récord, un detalle es que persiste el déficit público. El Gobierno alega que no es grave porque tenemos superávit primario, es decir, excluidos los intereses de la deuda, pero ¿tú crees que no hay motivos para preocuparse de que tengamos, la última senda creo que hablaba de reducir el déficit, pero no sería la primera vez que un gobierno socialista deja las cuentas en orden. Esto no está en su ADN. Con el incremento de recaudación que han tenido, 180.000 millones de euros, con el incremento de deuda pública
que han generado más de 500.000 millones de euros, con los fondos europeos que han tenido a su disposición más que ningún otro gobierno de la historia de España, porque a las aportaciones europeas tradicionales se añaden los fondos especiales que se crearon para el COVID, se añaden Next Generation. El resultado es que la inversión pública española está a la cola de Europa, los servicios públicos no funcionan y la gestión de los impuestos no podía haber sido peor. ¿Y por qué es grave que siga habiendo Entonces, déficit? el déficit público acumula deuda para el futuro y tiene dos grandes problemas o crea dos grandes vulnerabilidades. A mí me hace gracia cuando en la primera rueda de prensa, una de las primeras ruedas de prensa que dieron Nadia Calviño y María Jesús Montero, Nadia Calviño intentaba presumir de que estaba reduciendo la deuda en el largo plazo y María Jesús Montero de que estaban negociando con Bruselas aumentar el déficit público. Entonces, no dejaba de ser una contradicción típica de este gobierno. Oiga, la deuda es la acumulación de los déficits del pasado. Entonces, lo primero es que un déficit acumula deuda. La deuda hay que pagarla y hay que pagar intereses por ella. Y además los tipos de interés están subiendo. Nos gastamos al año 30.000 millones de euros en intereses de la deuda pública, que si no tuviéramos deuda, podríamos estar gastando en otras cosas, mucho más útiles para los ciudadanos. Pero lo segundo es que si tienes todavía el déficit que tienes en estos momentos, AIREF dice que este año vamos a terminar entre el 2,4 o 2,5% de déficit público, es decir, no avanzamos en su reducción. Hay que recordar que Europa establecía un 3% de límite, ahora las reglas han cambiado, pero un 3% límite cuando las cosas van mal. Si la economía se está expandiendo y está creciendo, ya digo, más que nada por aumento de la población, pero se está expandiendo, estás en el momento dulce de la expansión económica y tu déficit público está muy cerca del borde del 3, cuando vengan de malas, ¿qué va a ocurrir? Que te vas a ir, la deuda va a estar en cuestión y entonces en vez de poder utilizar el gasto público para contrabalancear una economía que está peor, es decir, utilizarla contracíclicamente, lo que vas a tener que hacer es, en medio de la recesión, ajustar, que es lo que nos ha pasado históricamente cuando el gobierno socialista no guardaba para el día de mañana. Ellos no están guardando para el día de mañana y esto, en el futuro, nos puede crear problemas de sostenibilidad de deuda. La deuda se está reduciendo en relación con el PIB. Está prácticamente estancada. Está alrededor del 100% del Producto Interior Bruto. Pero ha bajado. Ha bajado un poquito. Bueno, desde el COVID sí, pero por el COVID se hizo muy pequeño el denominador. Pero respecto a una situación normal, respecto a los años 18-19, seguimos prácticamente en el 100% del Producto Interior Bruto, apenas se mueve. Respecto al Producto Interior Bruto, en volúmenes absolutos ha aumentado en $500 millones de euros. Claro, si lo comparamos con otros países que hicieron reformas al tiempo que España durante la crisis del euro, si lo comparamos con Irlanda, con Portugal, con Grecia, ellos han reducido de forma sustancial la deuda pública. Es decir, están utilizando estos años para hacernos menos vulnerables. Mientras que el gobierno socialista, ¿qué está haciendo? Utilizando estos años para gastar sin medida. No reducir el déficit como lo tenía que reducir y no reducir la deuda. Claro, tú hablas de que si vienen mal dadas, se supone la economía es cíclica desde los tiempos del faraón y José, hay 7 años de vacas gordas y luego otros 7 de vacas flacas. Pero incluso aunque no fuera así y hubiéramos acabado con el ciclo, esto tenemos las exigencias de Europa. Y la AIREF acaba de advertir de que en 2027 y 2028 habrá que aprobar recortes, crezca como crezca la economía. Y vosotros, sin embargo, seguís ofreciendo, habláis de bajar impuestos, a ver si os va a pasar como yo recuerdo Montoro, jurando y perjurando que jamás subiría impuestos y no llevaba ni un mes en el gobierno, vamos, en el primer Consejo de Ministros, la mayor subida de impuestos de la historia. Si nos creemos las cifras de déficit, porque ese es otro acto de fe, visto los pasados, ¿no? Lo que ha ocurrido en el pasado. Pero si nos creemos las cifras de déficit y que más o menos las cuentas públicas están donde dicen que están, que ya te le digo, es un acto de fe, bueno. Lo que tenemos por delante es que no podemos seguir como hasta ahora. Hasta ahora, que es lo que está ocurriendo en los 8 últimos años. Y esto, si hay una diferencia entre un gobierno del PP y un gobierno del Partido Socialista, es un elemento fundamental. Durante los gobiernos socialistas siempre hacen crecer el gasto público más deprisa de lo que crece la economía. Durante los gobiernos del Partido Popular siempre crece el gasto público por debajo de lo que crece la economía. No es que no crezca el gasto, claro, se aumenta la economía, aumenta la gente y tienes más necesidades en educación, en sanidad, en seguridad, tienes que aumentar el gasto. La clave es si crece más deprisa que la economía o más despacio que la economía. Y lo que hemos visto es que en el último ejercicio en el que el Partido Popular gobernó,
que fue el año 2017, yo era secretario de Estado de Presupuestos entonces, el gasto público era el 41% del Producto Interior Bruto. O sea, lo que pesaba el gasto público en el conjunto de la economía era el 41%. El año pasado se cerró en el 45,5%. Es decir, el peso del gasto público creció 4,5 puntos respecto a lo que había en el año 17. De esos 4,5 puntos, gastos por incremento, por jubilaciones de personas que llegan a la edad de jubilación, solo es 1,2 puntos. El resto es que todas las partidas presupuestarias, prácticamente todas, han crecido más deprisa de lo que crece la economía, incluyendo la de desempleo, que ha crecido un 40% el gasto en desempleo cuando la tasa de desempleo se ha reducido en un 30%. Entonces, ¿qué hace este gobierno? Regar y regar con gasto público. Bueno, solo dejando de hacer esto ya tienes espacio. Hay que dejarlo de hacer. Hay que decir, mire usted, hay cosas que tienen que aumentar su gasto. La población envejece y el gasto en sanidad y en pensiones necesariamente te va a crecer. Incluso el de pensiones por encima de la economía, porque la población envejece. Pero hay otros gastos que con que crezcan con la inflación es suficiente. Hay otros gastos que incluso se tienen que reducir porque ya no necesitas tanto gasto en un área determinada. Si lo gestionas bien y haces que el conjunto del gasto crezca por debajo de lo que crece la economía, creas espacios para poder bajar impuestos. Bajas impuestos, aumentas la actividad económica, al aumentar la actividad económica también recaudas más, te disminuye también el peso del gasto en la economía y creas un círculo virtuoso. Por eso todos los gobiernos del Partido Popular, incluso en ese que hubo que subir los impuestos, al final del periodo se creaba espacio fiscal para hacer una rebaja impositiva. Ocurrió en los dos gobiernos de Aznar y también en el gobierno de Rajoy en la reforma de la bajada del... Pero no habrá una rebaja como en Inglaterra los últimos gobiernos que anunciaban una rebaja con independencia de cuál fuera el estado de las cuentas públicas. Nosotros estamos convencidos de que hay que aliviar la carga, especialmente de las familias, casi desde el principio o desde el principio. Es decir, el incremento de impuestos que han tenido las familias españolas y especialmente las familias con hijos como consecuencia de no actualización del impuesto del IRPF durante 8 años, claro, cuando la inflación estaba en el 0, que ha sido la mayor parte de nuestra historia dentro del euro, la inflación apenas crecía, nadie hablaba de la subida de precios porque los precios estaban prácticamente estables, algún picotazo que había por el precio de la gasolina, pero poco más, pues esto tenía menos importancia. Pero en los últimos años, y especialmente a partir del COVID, el crecimiento de los precios ha sido brutal. Claro, que hayan subido los precios un 26% y no se haya actualizado un solo parámetro del IRPF, significa que a las familias españolas les está extrayendo más de 2.000 millones de euros todos los años solo por esto. Y especialmente a las familias con hijos. Así que un esfuerzo inicial en ese ámbito hay que hacer. Y luego, a lo largo de la legislatura, gestionar bien el gasto, hacer que crezca más despacio que la economía. Esto no quiere decir reducir el gasto. La izquierda va a hacer demagogia con esto. No es reducir el gasto, es que crezca más despacio de lo que crece la economía. Y con eso, crear los espacios para bajar los impuestos, tanto que las que alivian a las familias y retribuye el esfuerzo que han hecho la gente que está trabajando, como para incentivar la productividad, como decía antes. Impuestos dirigidos también a fomentar la inversión, la adquisición de tecnología y la retención de talento. Ya para acabar con este capítulo de gestión de presupuestaria, Sánchez ha llegado a decir que los presupuestos prorrogados le sientan bien a la economía y que en cualquier caso el gobierno está en lo importante y en lo urgente. Los presupuestos prorrogados 3 años consecutivos no le sientan bien a ninguna economía porque generan incertidumbre, aparte de ser un incumplimiento constitucional. ¿Cómo se le puede pedir a los españoles que paguen sus impuestos, que cumplan la ley y el propio gobierno incumple la Constitución de manera sistemática? Pero aparte de la cuestión legal y moral, hay un problemas de funcionamiento. Hay que entender que la hacienda pública española es una hacienda estructurada. El Estado es el gran recaudador, pero las comunidades autónomas son las que realizan el gasto de los principales servicios públicos, que son sanidad y educación. Claro, es que el Estado no tenga presupuesto genera un problema de incertidumbre a las comunidades autónomas a la hora de planificar su gasto en sanidad y en educación o en servicios sociales. Es que también un poco los ayuntamientos que tienen que hacer sus inversiones saben cuál va a ser los ingresos que van a tener del Estado. No saben cuáles son las partidas presupuestarias con las que pueden contar y las que no. Esto, para empezar. En segundo lugar, tenemos un volumen de chapuzas contables dentro de la Administración que deshace todos los principios de disciplina presupuestaria y de control del gasto. Entonces, claro,
Él dice que la economía va bien porque a base de inmigración y de hacer crecer el gasto público por encima de la economía, sostiene un cierto crecimiento económico. Pero vamos a la prueba del algodón. ¿Por qué no se invierte en España? El ahorro español es capaz de financiar el déficit público, nuestra inversión interna, y además estamos financiando inversión al resto del mundo. España exporta ahorro. Estamos exportando ahorro, además, a países que tienen más renta y más productividad que nosotros, cuando debería ser al revés. Las oportunidades de inversión y de negocio deberían estar en España, que si tenemos menos renta que Alemania o que Suecia o que Canadá o que Estados Unidos, deberíamos estar recibiendo más inversión de ellos que viceversa. Claro. Y sin embargo estamos exportando ahorro. ¿Por qué? Porque los empresarios de dentro y los de fuera no ven sostenible el modelo de crecimiento español. Porque la alta imposición, la locura de regulación, el desastre en el sistema energético, no les da confianza para invertir. Y esto es, en última instancia, el talón de Aquiles de la economía española. Como decía antes, inversión y productividad es la fórmula para crecer a largo plazo y necesitamos políticas dirigidas específicamente para ello. Antes has mencionado el tema del deterioro de las carreteras, pero el déficit de inversión no es imputable a Sánchez. Arrancó en 2009 como consecuencia de la crisis y tocó fondo en 2018. Es decir, que este gobierno sería en todo el caso el que ha empezado a corregirlo. A ver, la corrección se debe exclusivamente a fondos europeos. Aún así, si vemos las estadísticas de la Comisión Europea, somos el tercero o el cuarto por la cola en inversión pública. Si vemos las del Banco Central Europeo, somos la cola de Europa en inversión pública. En parte porque este incremento de recursos públicos que han tenido no solamente los han malgastado y lo han gastado en exceso, sino tampoco han priorizado lo importante. Todo aquello que es mirar al futuro no existe para este gobierno. Pero es que además hay fórmulas de inversión pública que no necesitan tener impacto en déficit y que ellos no lo usan por formas ideológicas. Hay un gran número de infraestructuras que se pueden construir con acuerdos con el sector privado, de manera que la financiación sea privada y se vaya pagando por los usuarios de forma paulatina. Han sido exitosos en las fórmulas en España, han sido exitosas fuera de España, y cuando un gobierno no tiene recursos suficientes es lo que tiene que hacer cuando las infraestructuras son esenciales. Nosotros hemos prometido un programa de 300.000 millones de euros para modernizar las infraestructuras del país y claro que lo vamos a hacer, pero no solamente financiado con dinero público, también con dinero privado y que se vaya pagando poco a poco, porque lo importante es tener las infraestructuras. Es una de las claves de la productividad y es una de las claves del éxito. Un ejemplo se dice rápidamente. Tú tienes 1.500 millones de euros y puedes dedicarlos a un bono para rebajar el precio del tren o puedes dedicarlo a mantener las vías ferroviarias. ¿Qué es lo que a priori el gobierno puede considerar que le va a dar más votos? Lo primero, ¿verdad? Claro. Pero si no se mantienen las vías ferroviarias, ¿de qué te sirve el bono? Si luego no puedes circular porque ya has perdido la alta velocidad. Lo digo porque es un hecho real. Prácticamente lo que costó el bono ferroviario era lo que hubiera sido necesario invertir en la red ferroviaria para evitar lo que está ocurriendo en nuestra red de alta velocidad. A partir de tu respuesta me ha parecido entrever que eres partidario de peajes, por ejemplo. Hay distintas fórmulas de financiación según la infraestructura, pero entre no tener la infraestructura y tener una financiación privada que se recupere vía usuario o vía alguna fórmula de financiación a largo plazo, evidentemente lo primero es muchísimo más inteligente. Claro, o sea que pondríais peajes en las autovías que ahora mismo en autovías que ahora mismo son gratuitas. Por eso te lo pregunto. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso y ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero cuando tienes que hacer un ejemplo perfecto lo tenemos en los puertos y en los aeropuertos. Los puertos y los aeropuertos toman financiación privada para hacer sus inversiones y son las tasas aeroportuarias y portuarias las que van pagando poco a poco la infraestructura. Eso es en el caso de los puertos y aeropuertos. En el caso de las redes eléctricas, que también hace falta mejorarlas, las inversiones luego se pagan en el recibo de la luz. Con una parte regulada y con una discusión sobre cuál es la retribución que tienen que tener las empresas, pero se hace así. Es decir, una gran parte de las infraestructuras se financian de esta forma, pero hay que tener claro que tienes que atraer capital privado para realizarlas y luego repercutirlas o bien en el presupuesto o bien en el precio, en el coste, según el tipo de infraestructura que se trate. Hablabas de la luz. Más de un año después del gran apagón, seguimos sin una explicación canónica y universalmente aceptada. ¿Por qué se fue la luz
Vamos a ir primero por qué no tenemos una explicación. Bueno, hay una explicación más oficial, o sea... Realmente no tenemos ninguna. Lo que tenemos es por eso he dicho canónica y universalmente no tenemos una explicación de secuencia de hechos, cuáles fueron las causas imputables y los responsables de ello. Porque si la tuviéramos, tendría que haberse producido dimisiones. Y por lo tanto, no la vamos a tener nunca, por lo menos con este gobierno, porque no se quiere producir ninguna dimisión. Es absolutamente increíble que en un país de la Unión Europea, de la zona euro y de la OCDE se produzca lo que se produzca y un año y pico después, fue en abril del año pasado, sí. 1 año y 4 meses después, sigamos sin tener una sola explicación coherente que nos lleve a responsabilidades y a poder exigir esas responsabilidades. Claro, si tenemos una explicación oficial, pues tendría que producirse dimisiones y por lo tanto, y esas dimisiones además sabemos cuáles son. La ministra actual y anterior de Energía, la presidenta de Red Eléctrica y seguramente habría que echarle un vistazo a los órganos reguladores que no aprobaron alguna de las regulaciones que eran ¿Cuál importantes. es tu tesis? A ver, realmente el origen hay que buscarlo en una política energética que no tiene en cuenta los 3 vértices del triángulo de la política energética. El gestor de política energética, y sobre todo del sistema eléctrico, tiene que simultanear la seguridad de suministro, fundamental, pieza angular. No puede ocurrir que le des al interruptor y no se encienda la luz. El país colapsa. En segundo lugar, el coste, hay que tenerlo en cuenta. No puedo tener seguridad de suministro a cualquier coste, ni puedo llevar las políticas a cualquier coste, porque el coste de la electricidad entra en vena en la competitividad del país y en el poder adquisitivo de las familias. Hay familias que no han pedido nunca un préstamo. Hay familias que no realizan determinadas formas de consumo, pero no hay ninguna familia que no tenga electricidad. Hay empresas que pueden tener más o menos trabajadores, más o menos tecnologías, que pueden utilizar algunas cosas y otras no. Pero no hay ninguna empresa que no deje de utilizar electricidad. Por lo tanto, la electricidad es crítica y el coste de la electricidad es crítica, y la tercera pata es la medioambiental. Tenemos una responsabilidad colectiva con el medio ambiente y tenemos una serie de obligaciones europeas y esta energía no se puede generar a cualquier coste medioambiental. Pero hay que equilibrar las 3. ¿Qué ha hecho el gobierno? Solo me ha importado la medioambiental. Y dentro de la medioambiental lo único que me ha preocupado es la penetración de la mayor cantidad de renovable posible. Pero esa cantidad de renovable no he tenido en cuenta ni la seguridad de suministro ni el coste. No es un problema de que haya más o menos renovable, sino que si tú metes más renovable en el sistema, tienes también que preparar el sistema y la red para poderlo integrar, ¿no? Como al mismo tiempo, si estoy produciendo más electricidad y quiero electrificar la economía, necesito preparar accesos para mayor demanda. O esa mayor electricidad que querías producir, ¿quién la iba a comprar? ¿A quién se la ibas a distribuir? Entonces, no hemos hecho nada en la red sobre seguridad de suministros, no hemos hecho nada para integrar la energía renovable en el sistema y en determinadas condiciones se produce un colapso. Pero lo más interesante es qué hemos hecho para evitar el colapso después. Y lo que hemos hecho es crear seguridad en el sistema poniendo en reserva ciclos combinados. Es decir, para garantizar que la renovable no nos genere un problema en el sistema, porque no he preparado el sistema para el control de tensión necesario cuando se integraba la renovable, la solución que he encontrado es quemar gas en ciclos combinados, con un coste que ha multiplicado por 10 los costes de los servicios de ajuste del sistema. Los servicios de ajuste son aquellos que me hacen encajar la oferta existente con la demanda, por simplificarlo. Cuando ¿Y que se pone en una proporción grande del coste final? Pues voy a poner un ejemplo claro. Cuando yo era secretario de Estado eran 400 millones. El año pasado fueron más de 4.000. Este año se esperan 6.000 millones de coste. Bueno. Todo esto envena a nuestro precio de recibo, a nuestro recibo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando nosotros lleguemos al gobierno, aparte de dar la vuelta al parón nuclear, que es una de las aberraciones mayores que hay. Hoy venía en la prensa que por segunda vez esta semana hemos cortado el suministro a las grandes industrias, precisamente para evitar un apagón. O sea, fíjate, para evitar un apagón, ¿qué estamos haciendo? Teniendo ciclos combinados en reserva, quemando gas, y al mismo tiempo, por si acaso, estoy cortando a las grandes industrias. Esto no es propio de un país de la OCDE, por no decir otra cosa. Y al mismo tiempo, estamos desperdiciando energía renovable que no podemos integrar dentro del sistema y los costes de ajuste están disparados. Los costes de los servicios de ajuste están disparados.
hay que hacer, nada más llegar al gobierno, revertir el paro nuclear y un plan de choque de accesos que meta demanda para recoger parte de esa energía que estamos desperdiciando y las inversiones necesarias para evitar las restricciones técnicas que nos están elevando los servicios de ajuste. ¿Pero qué hace este gobierno? Y siempre improvisa. Nunca planifica, no mira a largo, siempre improvisa en el regarte corto, lo cual es uno de los sellos de la casa, junto con la corrupción, porque Sánchez ha vivido en una hipermanente. En cualquier momento se le podía acabar la legislatura y, por lo tanto, nunca ha pensado en el futuro ni en el futuro de España. Oye, vuestra intención, lo acabas de reiterar, es paralizar el cierre de las centrales nucleares, pero a las eléctricas no les trae cuenta, a no ser que se les rebaje la fiscalidad, y eso podría considerarse ayuda de Estado. No. Vamos a ver, primero por partes. Nuestra intención no es paralizar el cierre, es eliminar el cierre, es decir, eliminarlo. O sea, que quede claro, que las centrales nucleares puedan producir todo el tiempo que se pueda. Es decir, no es que abrimos un paréntesis a ver qué pasa. No. La política es otra. Las centrales nucleares van a formar forma permanente del mix energético eléctrico. Vamos a ver. Pero las eléctricas se quejan de que con el actual marco tributario... Bien, sobre la energía nuclear recaen 4 impuestos. El primero de ellos, que comparten con todas las formas de generación eléctrica, es el impuesto de generación, el impuesto sobre el valor de la energía regenerada. Nosotros ya hemos dicho en múltiples ocasiones que se creó para unas circunstancias concretas, esas circunstancias han desaparecido o están a punto de desaparecer y, por lo tanto, ha llegado el momento de suprimir el impuesto. Algo de esto, después de ignorarnos el Gobierno, ha introducido en el último Real Decreto Ley, pero muy en Sánchez, a plazos. En 2028 desaparecerá. Después tiene un impuesto sobre los residuos nucleares, y ese hay que evaluarlo en función de las situaciones del mercado. Cuando se puso en su momento, el mercado estaba a unos precios que no está ahora, y por lo tanto hay que reevaluar el impuesto en función de los precios que existen en el mercado hoy en día, que no tienen nada que ver cuando se puso el impuesto en el año 2011. El tercer impuesto, o tasa, es el de la tasa de IRESA, que sirve para 2 cosas, para la gestión del combustible nuclear y para la creación del fondo para cuando haya que desmantelar las centrales nucleares. Claro, si vas a una política de alargamiento de la vida de las centrales nucleares, puedes tener más tiempo para crear ese fondo de desmantelamiento y, por lo tanto, esa tasa también tendría que bajar. Y, por último, tienes los impuestos autonómicos, que ahí las comunidades autónomas del Partido Popular están haciendo un claro esfuerzo de reducir esos impuestos para hacer viables las centrales nucleares. ¿Y eso no entra en conflicto con Europa y permitirá a las eléctricas? No entra porque son impuestos, de hecho, que creamos nosotros, no son impuestos armonizados ni son impuestos que se dan en el resto de países, no entra en ningún conflicto con Europa. ¿Y qué vais a hacer con las pensiones? Porque los jubilados no se fían y el PSOE aventaja al PP entre los mayores. Pagarlas y mantener el poder adquisitivo. Pero para hacer eso, lo que hace falta de verdad, es que crezcan los salarios en España. Y para que crezcan los salarios, volvemos al origen de todos los problemas de la economía española, y es la productividad. Necesitamos que crezca la productividad en España, y como decía antes, la productividad es inversión, buena gestión, regulación adecuada, formación, sistema eléctrico bien organizado e innovación y desarrollo. Pero de todas formas, ¿con eso consideráis que se hará sostenible el sistema de pensiones? No hay que tocar absolutamente nada, no hay que variar. El otro día estaba hablando aquí con un experto que me decía que montar un sistema de cuentas nacionales para que cada ciudadano sepa qué pensión va a recibir y decida si alarga o acorta su vida profesional. No, sí creo que es importante que haya información. También es importante que los sistemas complementarios de pensiones tengan los tratamientos fiscales y regulatorios adecuados, de manera que los ciudadanos que quieran complementar su pensión con ahorro privado lo vean como una oportunidad real y que les permita incluso mejorar su nivel de vida el día que se jubilen, más allá de la pensión pública. Pero lo importante es una buena gestión de los servicios, del gasto público y del déficit público para las pensiones. Antes estábamos hablando del déficit público y de la deuda. El gran enemigo de la sostenibilidad de las pensiones es la deuda pública.
Cuando a Grecia le obligaron a bajar las pensiones, o en España hubo que congelarlas en la época de Zapatero, porque fue Zapatero el que congeló las pensiones, era porque el Estado estaba quebrado, porque era insostenible la deuda pública. Si tú tienes una deuda pública saneada, si tú tienes un déficit bajo o eliminas el déficit público, si gestionas bien el conjunto del gasto y lo haces crecer menos que el conjunto de la economía, eso es lo que garantiza el que puedas pagar las pensiones por encima de ninguna otra cosa. Y para tener ingresos saneados, vuelvo a lo mismo, crecimiento, empleo y productividad. Hay una cosa de la que no hemos hablado, no solamente es productividad. En España trabaja menos gente que en otros países que tienen más renta que nosotros. Si vemos la tasa de ocupación, es decir, el número de españoles que entre 20 y 64 años, por ejemplo, trabajan respecto a Alemania, por poner un país europeo con más renta que nosotros, grande, y que debería ser nuestra aspiración, llegar a la renta alemana en un tiempo razonable, la tasa de ocupación alemana es 9 puntos superior a la nuestra. ¿Y eso por qué? Porque en España la brecha entre formarte y tener experiencia y no tenerla se ha reducido, fundamentalmente vía incremento de la imposición. Y la brecha entre trabajar y no trabajar también se han reducido, fundamentalmente porque has establecido sistemas de transferencias de rentas sin ninguna contrapartida. Tú estás otorgando el ingreso mínimo vital sin ninguna obligación ni de formación ni de trabajo. Cuando tú reduces la brecha entre esforzarse y no esforzarse y entre trabajar y no trabajar, necesariamente no estás dando los incentivos adecuados a la población. Si por el contrario, trabajar merece la pena, si esforzarse merece la pena, si estudiar merece la pena, si emprender merece la pena, si contratar merece la pena, y los apoyos a las personas que no están trabajando van encaminadas a su reincorporación al mercado laboral, las cosas cambian de forma sustancial. ¿Y vais a desmantelar el estado de bienestar, que es la acusación que os hacen? Esa acusación siempre hace la izquierda, y lo cierto es que cada vez que gobierna el PP, sanea las cuentas y pone en marcha la economía, el estado del bienestar es cuando goza de una salud excelente. Cuando gobiernan ellos de manera continuada, quiebran la hacienda pública y nos ponen en riesgo, es cuando está amenazado el estado del bienestar. Yo hago una pregunta evidente. ¿Cuándo estaba más amenazado el estado del bienestar? En el año 2011, cuando España estaba quebrada, a punto de ser intervenida y nadie se fiaba para comprar nuestra deuda pública, o en el año 2018, cuando se hace la moción de censura, las cuentas están saneadas, la economía creciendo y el empleo creciendo como nunca. No. Está claro. ¿Y qué vais a hacer con la financiación singular? ¿Tenéis alguna alternativa al actual sistema de financiación autonómica o pensáis? Por aquí ha pasado Ángel de la Fuente y una de las cosas que me dijo es que tampoco está tan mal el sistema de financiación autonómico, que dentro de lo que cabe... El actual. El actual. Vamos a ver. El que antes del cambio sanchista. Vamos. Sí, vamos a ver. Lo primero que hay que recordar es que el sistema de financiación autonómica actual es una modificación del sistema de financiación autonómica que se aprueba durante la época de Aznar. En la segunda legislatura de Aznar se aprueba un nuevo sistema de financiación autonómica que sienta las bases de la financiación autonómica y para unos principios básicos, ¿no? de financiación en función de la población ajustada, es decir, yo te miro la población que tienes, sobre esa población la ajusto por su edad, y además tengo en cuenta una serie de variables, como puede ser dispersión de la población, que en algunas zonas del territorio son importantes, insularidad, etcétera, y eso se discute por parte de las comunidades autónomas y se llega a un acuerdo en que ninguna saca todo lo que consideraba que debía sacar, pero todas se quedan razonablemente contentas. Sobre ese sistema de financiación hay un acuerdo entre Carod Rovira y Zapatero, es que se nos olvidan las cosas, sí. que genera el sistema de financiación actual, cuyo objetivo básico era reducir la aportación a las comunidades entonces gobernadas con el PP para distribuirlas hacia las gobernadas por el Partido Socialista, en el caso de Cataluña en coalición con Esquerra Republicana. Esto era básicamente lo que se acuerda. Luego las cosas no vienen como esperaban, se produce la crisis, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular les va mejor de lo que ellos esperan, porque claro, cuando haces políticas de control del gasto, bajada de impuestos y ves al sector productivo como tu aliado y no tu enemigo y lo haces de manera continuada, pues resulta que a las comunidades del PP les va bastante bien y entonces el sistema de financiación autonómica no resulta como algunos pensaban inicialmente. Entonces hay que volver a cambiarlo, pero hay que cambiar, recuerdo, estamos cambiando el sistema que pactaron Zapatero y Carod Rovira, ¿no? Entonces ahora volvemos a hacer la misma, un acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, que ni siquiera en este caso está en el gobierno de la Generalitat, pero lo apoya, ¿eh? Y entonces, con ese esquema,
no solamente establecen parámetros cuanto menos discutibles, tanto en la condonación de deuda como en la asignación de recursos. Por ejemplo, que sea un factor negativo el haber bajado los impuestos. Oiga, si he bajado los impuestos es porque he gestionado mejor mi gasto, entonces podré haber por eso bajado mis impuestos y he cumplido con las reglas fiscales. Y creo el concepto de financiación singular, que básicamente lo que nos viene a decir es que creo reglas especiales para una comunidad autónoma frente a las demás. Mire, esto no funciona así. ¿Cómo funciona? Si tenemos que renovar el sistema de financiación autonómica y periódicamente hay que renovarlo porque surgen nuevas cosas, nuevos gastos que tienes que realizar, las variables que entonces se discutieron quizás ahora son otras más relevantes, Sí, hacemos lo que se hizo entonces. Claro. Es sobre la base del sistema existente, que es un sistema que tiene sus partes buenas y que estructuralmente es muy parecido al de otros países de nuestro entorno, pongamos a las comunidades autónomas a discutir con un grupo de expertos y con tiempo de cuáles son los elementos adicionales que tenemos que poner, las variables que tenemos que poner. Claro, cada una de ellas tendrá una visión, pero puesta en común llegaremos a un cierto acuerdo y a un cierto consenso. Y cuando se ponga encima de la mesa, entonces haremos ya la distribución. Lo que no es aceptable es, primero, la conceptualización del sistema de financiación autonómico como un problema interterritorial. ¿Cuál es mi balanza fiscal? Mire usted, quien aporta al sistema es el contribuyente, no es el territorio. Pagas tu IVA, tu IRPF, esto es lo que entra en la caja, tus impuestos especiales, esto es lo que entra en la caja común. Y luego se distribuye. El sistema de financiación autonómica es la distribución del gasto, no quien aporta. Claro, las comunidades autónomas más ricas aportan más, claro, porque tienen ciudadanos que son más ricos y pagan más por IRPF. Pero no porque la comunidad en sí esté pagando. El sujeto pasivo de la aportación no es la comunidad autónoma, es las personas, los españoles que viven en esa comunidad autónoma. Entonces, una vez que tenemos la caja común, la pregunta es cómo la repartimos. Y ahí todas las comunidades autónomas tienen todo el derecho del mundo de poner encima de la mesa las variables que consideran relevantes a la hora de explicar cuál es el coste de sus servicios públicos. Claro, algunas te dirán, mire usted, tengo mucha población rural y dispersa, eso hace que mi gasto en educación sea mayor porque tengo rutas escolares que los demás no tienen. Y eso es algo a tener en cuenta. Otras te pueden decir, mire, el coste de la vivienda, por ejemplo en Baleares, en Madrid, en Cataluña, esto ocurre, es muy alto y esto hace que para atraer maestros o para atraer personal médico, que es lo fundamental, pues tengo un coste adicional porque mi salario cubre para el coste de la vivienda o no consigo que la gente venga a mi territorio a ejercer estas profesiones. Y esto, pues a lo mejor hay que tenerlo en cuenta. Hay que poner variables encima de la mesa que la gente, que las comunidades puedan entender. La insularidad, pues, evidentemente, genera un coste y de hecho se tiene en cuenta. Todas las comunidades autónomas tienen algunas especificidades que hay que tener en cuenta. Se discuten entre ellas. Nuevamente, ninguna conseguirá el 100%, pero conseguiremos un acuerdo razonable para hacer un nuevo sistema de financiación. ¿Y las exigencias del ERC? Mire usted, las especificidades que tenga Cataluña, ponga usted encima de la mesa y tiene todo el derecho del mundo de Cataluña de ponerlas, pero dentro de un marco común acordado por todos. No en una conversación No en una bilateral. Conversación bilateral y con reglas especiales que solo se apliquen a una comunidad autónoma. Ya entramos en el final en un tema que no muy conflictivo y hables con quien hables, es impensable que este país pueda funcionar sin inmigrantes. ¿Por qué se opone el PP a la regularización? Ha habido muchas. El PP, Europa, la mitad de los gobiernos europeos, por un principio básico. Claro que necesitas inmigrantes. No tenemos una situación demográfica que hace que necesitas traer población para realizar muchos trabajos. Muchos trabajos. Pero necesitas inmigrantes en los volúmenes que sean adecuados para las actividades que necesitas y que además sean fácilmente integrables. Y esta es nuestra propuesta. Mire usted, vamos a controlar bien la frontera. No es que entre quien quiera. Porque si es que entre quien quiera, tenemos lo que está pasando ahora, que la población está creciendo a 500.000 de personas todos los años. El país de Europa donde más está creciendo la población, en términos absolutos. Pero vienen porque hay trabajo, o sea, y entran además a través del aeropuerto. La tasa de ocupación es más baja en los inmigrantes que en el resto del país. También hay inmigrantes que están cobrando las ayudas sociales sin realizar actividad. Esto también se está produciendo. ¿Hay datos de eso, de que defraudan más
en el cobro de No he dicho ayudas. que defrauden más, pero lo que no parece que tenga mucho sentido es que alguien venga a nuestro país y luego esté cobrando una ayuda social sin trabajar. El ingreso mínimo vital, al cabo de toda la gente que es regularizada, lo acaba cobrando al cabo de un año, ¿no? Claro, pero también las ayudas por hijos, también las ayudas escolares, también las ayudas de los ayuntamientos. Entonces, evidentemente se tiene que venir a España a aportar y a trabajar. Y claro que claro, si alguien está trabajando, pues eres alguien en el sector de la construcción, en el sector agrario, y en un momento determinado pues tiene una baja médica, pues por supuesto que hay que atenderle. O incluso se queda desempleado temporalmente, pues por supuesto hay que atenderle. Pero la situación normal tiene que ser la de estar trabajando. Entonces, pero este no es el asunto es que aquí entra quien quiere, muchos de manera ilegal, como usted bien decía, por el aeropuerto y como turista. Pero eso no se puede arreglar porque eso nos viene impuesto por Europa. No. El control en fronteras, claro que se puede arreglar. Pero por ejemplo, con toda la gente que viene de Latinoamérica, entran. Un momento que cuando se entra por población de Latinoamérica y el control de fronteras tiene sospecha de que esa persona no viene realmente como turista, sino a trabajar. Sí, pero por ahí es por donde entra la inmensa mayoría. Pues luego hay que reforzar el sistema de control y hay que establecer una legislación clara de que en ese caso no es nada fácil regularizarse, porque si no le estás haciendo un efecto llamada. O sea, en todos los países va a haber siempre alguien que se te cuela, pero si a los que se cuelan usted dice no se preocupe, porque yo regularmente le voy a regularizar, el número de gente que te viene a colarse es mucho mayor. Entonces, lo que hay que hacer es un sistema de control en frontera, de un sistema que claramente determine que los inmigrantes que vengan son los que necesitamos, que los que vienen fundamentalmente a trabajar, que vienen a trabajar y que además vienen a trabajar en aquello en que nosotros necesitamos. Y dentro de los que nos pueden venir, aquellos que son más fáciles de integrar porque comparten valores comunes, pues evidentemente deberían tener prioridad. Tener prioridad es justamente, vamos a hablar de la prioridad o de la preferencia nacional. Esto, ¿cómo la entiende el PP? Porque el Vox la entiende. Pues muy sencillo, lo que se han hecho por todas las administraciones toda la vida. Si yo mañana me empadrono en el Ayuntamiento de La Coruña, por ejemplo, y resulta que La Coruña tiene un cierto programa de vivienda social, hombre, no se la voy a dar al que se acaba de empadronar, ¿no? Tendrás que demostrar que hayas llevado un tiempo en La Coruña, porque si no me voy a empadronar en función del lugar donde van a dar la ayuda. Entonces tiene que haber un arraigo previo, tiene que haber un compromiso previo, hay que tener una estancia previa para poder acceder a determinadas ayudas o determinados programas o determinadas protecciones. Así nosotros lo entendemos y así es como se ha escrito en los acuerdos. ¿Y qué pensáis hacer con el tema de la vivienda? Porque vosotros defendíais una España de clase media y pequeños propietarios. No la defendemos, no la defendíamos. La defendemos en presente y para futuro. De hecho, no hay ninguna nación que sea próspera, ninguna nación que funcione, ni ninguna democracia que funcione sin ser un gran país de pequeños propietarios. Entre otras cosas porque el pequeño propietario, que es propietario de vivienda, propietario de un pequeño negocio, propietario de capital humano, de tu formación, todo aquello que te genera que has invertido y que tienes un activo, que tienes algo que es tuyo y de lo que te sientes orgulloso y que te da una cierta independencia económica y por lo tanto te convierte en un ciudadano libre. Esto para nosotros es la piedra angular de cualquier sociedad. En el caso de la vivienda, que era una de las formas más tradicionales de ser un pequeño propietario en España, España llegó a ser uno de los países de Europa con mayor número de población propietaria, solo por detrás de los países del este, porque claro, allí privatizaron todas las viviendas, y entonces, pero inmediatamente después estaba España, pues está dejando de serlo. Y está dejando de serlo especialmente en la población más joven, en los menores de 35 años, que algunos ya han desesperado y consideran que la única forma de ser propietarios es heredando, lo cual es la forma más triste de convertirte en propietario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué proponéis? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando hay escasez de algo, lo que tienes que aumentar es la cantidad de lo que hay escasez. Claro. Lo que hay que aumentar es la oferta. Lo demás es el juego de las sillas musicales. Si yo no aumento el número de viviendas, no voy a solucionar jamás el problema de la vivienda. Claro, si vemos la política que ha llevado este gobierno, ha sido toda la contraria. Intervenir precios, asustar a los propietarios, permitir la ocupación, de tal manera que ha retirado oferta del mercado e inversión del mercado, porque ¿para qué? Si me van a intervenir, me van a fijar los precios, me van a reducir las rentabilidades y si no me pagan, no voy a poder hacer nada. Frente a eso, lo que hay que hacer es que haya un mayor número de viviendas, al menos 1 millón más en 4 años. 1 millón de viviendas adicionales, por lo menos, en los próximos 4 años. ¿Cómo? Primero,
si uno ve por qué la oferta está restringida, en el alquiler claramente ha sido el intervencionismo en el mercado. Y en propiedad ha sido la burocracia. Del tiempo que se tarda en construir una vivienda, desde que se compra el solar hasta que se entrega, la mayor parte es burocracia. Del tiempo que se tarda desde que tienes un plan urbanístico hasta que se hasta que se entregan las viviendas, la mayor parte es burocracia. Pero estoy hablando que de 12 o 14 años que puede haber entre que se aprende un plan urbanístico y se entregan las viviendas, la construcción de la vivienda es año y medio, 2 años como mucho. El resto del tiempo ha sido burocracia. Por lo tanto, hay que reducirla de manera sustancial. Facilitar la construcción de vivienda, reduciendo plazos, aumentando el número de silencios positivos administrativos y de declaraciones responsables y dando un voto de confianza al sector de la construcción. Una vez que ya tienes, que intentas reducir la burocracia, aumenta la oferta, facilitas la financiación, porque si no reduces los tiempos, también la financiación es más complicada. El propietario de un suelo que sabe que va a tardar 10 años en poder construir, tiene que ir a un banco que le financie el suelo. Y todo ese tiempo está manteniendo unos costes financieros sin poderlos recuperar. También tenemos problemas en el lado de formación en el sector de la construcción y que haya suficiente capacidad de construir. Durante demasiado tiempo la izquierda ha hablado de la construcción despectivamente como el del sector del ladrillo y de la liberalización de suelo como especulación. Lo estamos pagando ahora. Todo eso lo tenemos que revertir y en el mayor tiempo posible. Y una vez que tenemos la oferta, luego hay que dirigirse a aquellos segmentos de población que tienen más dificultades en acceder, que son fundamentalmente la población más vulnerable, para lo que están los programas de vivienda social, y los jóvenes, a los que fundamentalmente les tienes que reducir el coste del primer acceso a vivienda. Parte con instrumentos financieros, parte con reducción de impuestos en esa primera compra de vivienda, porque una parte importante del desembolso inicial que tienen que hacer los jóvenes es precisamente el pago de impuestos que tienes que pagar de golpe cuando compras la vivienda. Esto todo está en nuestro programa de vivienda, de bajar el IVA y el ITP, de permitir los impuestos distribuirlos en el tiempo, de dar avales para la compra de vivienda y de permitir a los jóvenes una oportunidad para también convertirse en propietarios como fueron sus padres y sus abuelos. La gente joven no está pidiendo nada que no tuvieron las generaciones anteriores. Claro, aquí una de las soluciones o uno de los países modélicos es los Países Bajos, donde tienen un parque público de alquiler enorme. Aquí también se construyó, pero luego se decidió que esas casas de alquiler se iban a vender y desaparecieron, ¿no? Pero es que eso es un sesgo ideológico en el fondo. Deja que los ciudadanos decidan si quieren alquilar o que quieren comprar. Al fin y al cabo, la vivienda es parte de tu riqueza que vas a acumular a lo largo de tu vida. Habrá gente que considere, mire, no quiero concentrar toda mi riqueza en la vivienda y quiero diversificarla en otro tipo de activos. Pues fenomenal. Y por eso quiero vivir alquilado toda mi vida. Además, quiero tener movilidad geográfica y no quiero complicaciones. Fenómeno. Es una decisión que toma el ciudadano. No, por el contrario, yo sí quiero una casa que creo que es un activo que a largo plazo se va a revalorizar. Quiero además tener la libertad de, al ser propietario, poderla modificar como quiera, hacer las obras que quiera, etcétera, etcétera, y quiero comprar vivienda. Pues perfecto, que ambas opciones sean posibles. ¿Por qué tenemos que dirigir las políticas públicas exclusivamente hacia un modelo de vivienda? No, lo que Javier Jiménez Díaz dice continuamente es que la solución es más oferta y da igual quién construya, el Estado o los particulares. Pero honestamente, va a ser mucho más rápido si es el sector privado el que construye. Bueno, un número rápido. Si necesitamos construir 1 millón de viviendas y el precio medio de la vivienda en España son 200.000 euros, necesitamos invertir 200.000 millones de euros en los próximos 4 años. Hay que atraer capital privado para construir ese millón de viviendas y de ese millón de viviendas un porcentaje va a ser pública y social, pero otro porcentaje va a ser de mercado libre. Entonces, y es la nueva oferta la que va a hacer bajar los precios, porque cuando hay más abundancia es cuando bajan los precios. Es lo único que lo hace bajar. ¿Qué hace el gobierno? Apostar por el razonamiento. No hay oferta suficiente, como la demanda es más grande, yo decido quién tiene vivienda y quién no. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que la entrevista ha servido para aclarar muchos aspectos y confío en que os sirvan para alcanzar el objetivo que os proponéis. Bueno, yo os lo agradezco la oportunidad de aquellos que nos estarán viendo en el vídeo y luego en vuestra prensa digital, pues que puedan entender un poquito mejor cuál es la oferta económica del Partido Popular, cuya esencia última es elevar el nivel de vida de los españoles
de sus clases medias, de las familias con hijos, de todos aquellos que cobran un salario o de todos aquellos que tienen una pequeña empresa o son autónomos. Muchas gracias, Alberto. Gracias.